noticias, pero vamos a detallarlas, vamos a explicarlas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa la decisión de Standard & Poor's? Por eso me enlazo con Jonathan Ruiz. Él sabe de esto, es el director de Información Económica y Negocios del Financiero, para que nos explique. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que la deuda del gobierno federal es manejable, pero hoy tenemos esta noticia. ¿A qué se debe y cuál es el impacto que tiene la decisión de Standard & Poor's en nuestro país? De manera inmediata, Víctor, el primer impacto ya lo vimos hoy. Hay incertidumbre, crece la incertidumbre y el dólar se encareció. Fue una primera reacción. Muchas veces estas reacciones son de pánico. Habrá que ver qué pasa en los siguientes días. ¿Qué significa? Pues en términos muy generales que estaremos bajo la lupa durante 24 meses. No significa ya que nos van a bajar la calificación, es decir, que le van a bajar la calificación a las cuentas del gobierno o a las cuentas de las empresas en México. Lo que significa simplemente es que van a revisar cuál es su situación durante los próximos 24 meses. Entre una probabilidad, digamos, de 100%, estamos hablando de un 33% de probabilidades de que sí bajen la calificación crediticia que ganó México, hay que decirlo también, porque México hizo un esfuerzo por reducir su deuda en años previos y porque consiguió, digamos, reformas fiscales que le proveyeron al gobierno de mayores ingresos. Ahora esta dinámica está en duda. Y está en duda, curiosamente, de acuerdo con Standard & Poor's, no necesariamente por situaciones económicas, Víctor. Vamos, Standard & Poor's reconoce que el gobierno hizo su tarea en materia de reformas estructurales, las muy mencionadas reformas estructurales que deben propiciar crecimiento, pero ese crecimiento no llega y, en palabras de Standard & Poor's, el crecimiento de este país, el crecimiento de su economía ha sido decepcionante. ¿Pero por qué? Curiosamente, Víctor, es algo sobre lo que sabes quizá más tú, porque tiene que ver con problemas de corrupción y de gobernabilidad en el país que ha traído también esta democracia, es decir, la democracia que ha hecho crecer a ciertos grupos y que hoy tiene, pues, vamos, serios cuestionamientos sobre la gobernabilidad del país en el futuro. A ver, Jonathan, aquí te voy a pedir hacer una pausa porque estás diciendo algo muy importante. Entonces, estamos hablando de que en términos concretos ya empieza a haber efectos reales, efectos económicos, efectos en el bolsillo del país por el tema de la corrupción. Ya lo vemos aquí en lo de Standard & Poor's. Empieza a haber, sí, impactos y empieza a haber percepción de que esos impactos continuarán, que creo que esa es, digamos, la tónica sobre la cual hace sus argumentos Standard & Poor's. Concretamente, dice que las debilidades en la gobernabilidad que reflejan en parte una débil aplicación de la ley y la percepción de corrupción limitan los beneficios de estas reformas, especialmente en la inversión. Y eso viene textualmente en el comunicado que envía Standard & Poor's. Es decir, sí hay un impacto que empieza, digamos, a contagiarse desde lo político hacia lo económico, Víctor. Jonathan, para cerrar, lo último que te preguntaría es, entonces, porque muchas veces se habla de que la corrupción es parte, incluso voy a recordar la frase que dijo el presidente, es parte de la cultura nacional, es algo que no genera efectos, que simplemente es algo que se usa para aceitar el sistema. Bien, aquí estamos viendo que en realidad sí puede afectar al país y sí está afectando o poniendo en tela de juicio el futuro económico del país. Pues en opinión de Standard & Poor's sí lo está haciendo. Ahora, tampoco es momento de, digamos, tirarnos al suelo y dar patadas. Lo que se trata es de tomar otra vez las riendas del control de la economía y de lo político. Eso corresponde al gobierno y corresponde al gobierno también perseguir a aquellos que están rompiendo la ley y hacerla cumplir. Es así de simple, es la tarea básica del gobierno y al cual hace referencia este comunicado de Standard & Poor's. Una respuesta de la Secretaría de Hacienda esta noche en torno a este tema hace referencia justamente al enfoque que tendrá la economía en apoyar las reformas estructurales y en que éstas se consoliden. Y en este tema también hay un asunto importante, Víctor. Las reformas estructurales en lo concerniente, por ejemplo, a lo energético, no han podido aplicarse de manera contundente y no han podido aplicarse por, digamos, estas cuestiones que se comunican entre pasillos del gobierno, porque al gobierno le falta gente, Víctor, le falta gente para revisar, digamos, que las reformas se apliquen. Y hoy, digo, simplemente por poner un detalle, no ha empezado a funcionar el mercado eléctrico que debería estar funcionando desde enero. Entonces, esas inversiones que se esperaban en el mercado eléctrico de miles de millones de dólares no llegan. Con eso me quedo. Jonathan Ruiz, director de Información Económica y Negocios del Financiero. Gracias por estar con nosotros en Retrovisor. Buenas noches. Gracias, Víctor. Buenas noches. Ahí está la explicación.